sí se mencionó el caso de Ucrania, pero hubo discrepancias, sobre todo con Nicaragua, que no acompañó la declaración. Sí, fíjate que la dinámica, lo que tiene que ver con esta cumbre es muy interesante. Es la primera vez después de 8 años que se celebra un evento como este, en buena medida impregnado por lo que es la guerra en Ucrania, pero también por la agenda de, en alguna medida, de reactivación, si lo podemos llamar de esa manera, del liderazgo de la Unión Europea en la región. Esa reactivación tiene que ver, por supuesto, con una vocación, sin duda, diríamos en clase hegemónica, ¿no? Pero también en alguna medida con la intención de tal vez desplazar a China en el mercado regional. Entonces, por supuesto, esto implicó todo un reto en el proceso de las negociaciones, porque para la Unión Europea es muy importante el tema energético, sobre todo la necesidad de buscar combustibles alternativos, y aquí América Latina tiene un papel interesante. En el marco del proceso de negociación, por supuesto, dentro también de la agenda de la Unión Europea, la guerra en Ucrania es uno de los aspectos más importantes. Y esto implicó, en buena medida, negociaciones más o menos sistemáticas a lo largo de las horas que tuvo lugar la cumbre para intentar incorporar a todos los estados. Aquellos que estaban en alguna medida renuentes a condenar este conflicto, esta guerra, eran, por ejemplo, el caso de Venezuela, Cuba y la propia Nicaragua. Y al final, los dos primeros lograron, digamos, entrar dentro de lo que era el carril del resto de los estados latinoamericanos, pero Nicaragua se quedó atrás. Digamos que es en alguna medida la más comprometida en su alianza con Rusia. Hubo mayor consenso en el caso de otros países, de excepción, como usted lo menciona, de Managua, sobre todo por la posición que tiene sobre Rusia, respalda, es un aliado importante para Moscú. Ahora, en lo que tiene que ver con el acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur, que no se ha logrado, ha continuado congelado, ¿qué representa esta cumbre para avanzar en el diálogo y también en sellar ese pacto pendiente? Bueno, hay posturas ambivalentes. Por un lado, sin duda, desde el punto de vista de los políticos europeos, consideran este tipo de acuerdo, la cumbre en general, como un éxito, un paso más allá en el proceso precisamente de concreción del acuerdo comercial con Mercosur. Mientras que hay otras visiones, hay otras posiciones que en buena medida afirman que, digamos, que el acuerdo no fue completo, la negociación no fue, digamos, redonda, en el sentido que finalmente se logró integrar y se logró concretar el acuerdo. Entonces, digamos que es un primer paso, es una primera aproximación después de años de falta de sistematicidad en los encuentros, ¿no? Entre ambos bloques, y que en buena medida, digamos, los más optimistas esperan que esto sea, como menciono, un primer paso para posteriores acuerdos de mayor relevancia. Hubo algo que resaltar, los liderazgos del presidente colombiano Gustavo Petro y el presidente Lula, que se comprometieron a avanzar con los países europeos en ciertos temas y acuerdos de cooperación para beneficiar a ambas partes. Esa bandera que se llevó contra el cambio climático, ¿qué tan relevante fue en el encuentro? Yo creo que es una de las aristas más significativas o más representativas del encuentro. Por supuesto, no es solamente el tema de la lucha en pos del cambio climático, que sin duda es una agenda importante y debe serlo, es una opinión personal desde el punto de vista de todos los estados de la comunidad global. Pero en el caso del cambio climático, aquí podemos ver un discurso interesante que va de la mano con esto, y es la necesidad de concretar las alianzas entre la Unión Europea y América Latina en el marco de lo que es los combustibles alternativos. Estos combustibles, digamos, verdes, que tienen que ver con la explotación de elementos como el hidrógeno o incluso el litio, precisamente de una u otra forma nos habla de una intención de acercarnos, es decir, la Unión Europea y América Latina y el Caribe, en detrimento de lo que es Rusia e incluso China. Y bueno, ya veíamos también que tienen acuerdos por separado con varios países como Chile, Argentina, Uruguay, incluso México, y se plantea también la compra de minerales alternativos y esa inversión interesante que se anunció de 45.000 millones en más de 130 proyectos entre la Unión Europea y nuestra región. Vamos a hacer la pausa, estamos conversando esta mañana con